En lo más profundo del universo simbólico donde las constelaciones dictan ritmos y los planetas escriben destinos, existe una entidad guardada en el interior de Géminis, un monstruo oculto que rara vez se manifiesta. Vive en la penumbra de la dualidad, en el silencio de las dos caras que conviven dentro de este signo mutable, que juega entre la ligereza del viento y la oscuridad de la tormenta. Ese monstruo no es maldad, no es crueldad gratuita, sino una fuerza cósmica que solo despierta cuando la justicia es pisoteada, cuando los hilos del destino exigen que el guardián del aire se transforme en huracán. Géminis, signo de Mercurio, es conocido por su ingenio, su palabra, su velocidad mental y su curiosidad inagotable. Pero en la raíz de tanta versatilidad se esconde un poder que no se revela en los días luminosos de charla, risas y adaptabilidad. Es un poder que necesita provocación, una chispa de injusticia o de dolor profundo, para que lo oculto se convierta en tempestad. El monstruo interior es el eco de las 1000 voces geminianas que no toleran el abuso ni la manipulación, un titán que se alimenta del aire envenenado por el desprecio y lo convierte en ráfaga purificadora. Cuando ese monstruo emerge, no lo hace con pasos sigilosos, sino con estruendo de trueno. Sus palabras se convierten en armas afiladas, capaces de cortar el orgullo del tirano y desenmascarar la mentira más bien tejida. El aire que normalmente fluye ligero en Géminis se vuelve ciclón, arrastrando las máscaras, barriendo falsedades y dejando al descubierto los huesos desnudos de la hipocresía. No hay quien pueda resistir a su intelecto en llamas, pues no pelea con fuerza bruta, sino con la estrategia del viento que se cuela en todas partes, que sopla en direcciones inesperadas, que desarma antes de destruir. El monstruo de Géminis no despierta por capricho. No basta la ofensa ligera ni el roce cotidiano de la discordia. Se necesitan actos graves, amenazas al equilibrio, daño consciente a los inocentes, traiciones que claven espinas en el corazón de lo justo. Solo entonces los ojos de Géminis se nublan como cielos antes de la tormenta, y su monstruo interno, guardián ancestral, toma el mando. En ese instante, la ligereza de Mercurio se convierte en la furia de un mensajero divino que no conoce límites. La lengua se afila en espada, las ideas se transforman en rayos, y la capacidad de adaptación se convierte en el arte de derribar sistemas enteros de mentira. Quienes presencian la salida de ese monstruo no la olvidan jamás. Porque no es simple ira, es un vendaval que arrasa con la lógica del opresor, que destruye estructuras podridas con la fuerza de 1000 argumentos, que deja temblando a los que pensaron que podían manipular al geminiano como si fuera un peón sin alma. El monstruo se ríe del poder falso, desafía a quienes se creen invencibles, y no descansa hasta que la balanza de lo cósmico se equilibre. Su furia no es caótica, aunque parezca desatada, responde al orden del universo, al mandato invisible de que lo vil debe caer y lo verdadero debe brillar. Y cuando todo termina, cuando el aire vuelve a ser brisa y el cielo recobra claridad, el monstruo retorna a su guarida en el alma geminiana. No queda en el rastro de resentimiento, porque su misión no es odiar, sino limpiar. No arrastra cadenas de rencor, porque nació del viento y al viento regresa. Pero quienes lo han visto saben que dentro de Géminis habita una criatura implacable, que bajo el velo de la simpatía y la curiosidad late un guardián salvaje de la justicia, un guerrero etéreo que jamás permitirá que el mal se ensañe con lo bueno sin pagar su precio. Ese monstruo es el recordatorio de que incluso en lo ligero se esconde la fuerza, de que incluso en lo volátil existe firmeza, de que el aire puede ser tanto caricia como tempestad. Es el rugido ancestral que protege a los suyos, la encarnación del espíritu geminiano cuando la luz se ve amenazada por las sombras. Y aunque pocos lo hayan visto en su esplendor devastador, todos los que lo intuyen saben que, de despertar, no hay muro que lo contenga ni enemigo que quede en pie. Porque el monstruo que hay dentro de Géminis no es destrucción sin sentido, es el aliento del cosmos convertido en justicia implacable. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El monstruo oculto en el interior de Géminis es más que un simple estallido de furia, es un guardián tejido por los hilos mismos de las estrellas, una criatura forjada en los dominios de Mercurio, planeta del intelecto, de la palabra y de la velocidad del pensamiento. En lo profundo de su esencia se encuentra la paradoja de un ser que, mientras aparenta ligereza y movimiento incesante, guarda en su sombra un arsenal de poder que rara vez se libera. Es un monstruo que no se alimenta de violencia gratuita, sino de la necesidad de defender lo sagrado, la libertad, la verdad, la inocencia, la bondad que merece resguardo en un mundo que tantas veces busca devorarla. El aire de Géminis no es un aire cualquiera,
es el soplo del conocimiento, la respiración de los mitos, el viento que trae mensajes entre dioses y mortales. Cuando ese aire se torna tempestad, se convierte en un monstruo que no solo destruye, sino que revela. Desgarra los velos de la mentira, obliga a las sombras a mostrarse, arranca de raíz las palabras envenenadas y las devuelve con una fuerza multiplicada. Este ser no necesita cadenas ni espadas, porque en sus pulmones guarda el poder de los huracanes, y en su mente se agita el caos creativo de 1000 ideas que pueden desarmar hasta al enemigo más astuto. La dualidad geminiana, tantas veces malinterpretada como inconstancia, es en realidad la semilla de este poder oculto. Allí donde otros signos solo conocen una ruta, Géminis conoce 2, 3, 1000 caminos posibles. Su monstruo se nutre de esa versatilidad, de esa capacidad para pensar en todas direcciones al mismo tiempo, de esa mente que nunca descansa y que, al desatarse, se vuelve imprevisible e imparable. Nadie puede anticipar los movimientos del monstruo de Géminis, porque no actúa bajo un solo patrón, es aire cambiante, tornado que gira y se transforma en cada instante. En la memoria de los astros, este monstruo ha sido testigo de epopeyas invisibles. Es la sombra que se alzó cuando los débiles fueron acallados, es el rugido que brotó cuando los injustos extendieron sus manos contra quienes no podían defenderse. Y aunque rara vez aparece, su presencia deja huellas imborrables, como relámpagos que iluminan por un instante el mapa secreto del destino. Nadie olvida haber estado frente a él, porque no es simplemente la ira de un ser humano, sino el despertar de una fuerza cósmica que vibra en el ADN espiritual de los geminianos. El monstruo no distingue entre enemigos pequeños o grandes. Si la causa es justa, si la herida es profunda, si la amenaza es real, se alza con la misma intensidad contra quien abusa del poder en la intimidad de lo cotidiano o contra aquel que se erige como tirano sobre multitudes. Su esencia es la misma: defender, purgar, arrasar para reconstruir. Es el caos que antecede al orden, el incendio que prepara la tierra para la nueva siembra, la palabra que se alza como un trueno para que la verdad no sea olvidada. No hay armadura que lo contenga, porque su poder no proviene del músculo ni del hierro, sino de la mente afilada y del espíritu enardecido. Sus enemigos caen no solo por la fuerza de su viento, sino porque en su presencia la mentira se derrumba por sí sola, incapaz de sostenerse ante la magnitud de su claridad. El monstruo de Géminis es espejo implacable, refleja las debilidades, las sombras y las falsedades de quienes se atreven a desafiarlo. No destruye por capricho, sino porque la verdad es más fuerte que cualquier disfraz. Y, sin embargo, una vez cumplida su misión, retorna al silencio. El geminiano vuelve a sonreír, vuelve a conversar, vuelve a ser la brisa ligera que todo lo alivia. Nadie podría sospechar que dentro de esa ligereza aún duerme un titán, a la espera de una nueva razón para despertar. Pero el propio Géminis sabe que lo lleva dentro, que esa criatura interior es tanto bendición como carga, porque su poder no puede usarse en vano. Se reserva para los momentos decisivos, para los capítulos en que la historia exige que alguien se levante contra la injusticia con la furia de los vientos cósmicos. El monstruo es también maestro. Enseña a los nacidos bajo este signo que su aparente fragilidad es solo una cara del todo, que dentro de ellos late una fortaleza que ningún enemigo espera. Les recuerda que la palabra es más poderosa que la espada, que la mente puede ser más devastadora que cualquier ejército, que el aire, aunque invisible, tiene la capacidad de mover montañas y arrastrar océanos. En su despertar, el monstruo transmite un legado épico, que Géminis no ha nacido solo para fluir, sino también para proteger y transformar. Así, el monstruo interior de Géminis permanece oculto, como guardián silencioso en el templo del alma. No es un demonio, no es un castigo, es la manifestación extrema del poder mercurial cuando el cosmos exige justicia. Y aunque pocos lo verán en acción, todos los geminianos saben, en lo más profundo de su ser, que lo llevan dentro. Es su secreto más temido y a la vez su mayor gloria, la promesa de que, si las sombras del mundo osan acercarse demasiado, el aire se levantará en tormenta y la furia estelar de su monstruo interior arrasará hasta dejar el horizonte despejado. El monstruo que habita en las entrañas de Géminis no es una criatura aislada del resto del universo, sino un engranaje vital en el tejido del cosmos. Se alimenta de los vientos que recorren las casas astrológicas, de los aspectos tensos con otros planetas, de los eclipses que despiertan memorias antiguas y de las alineaciones que exigen cambios inevitables. Está vinculado a Mercurio, el mensajero de los dioses, pero también a la sombra de este planeta, aquella que no solo transmite conocimiento, sino que lo transforma en arma cuando la necesidad lo requiere. En su naturaleza dual, el monstruo encarna la paradoja, puede ser destructor y a la vez creador,
Puede ser un huracán que arrasa, pero también un viento que siembra claridad donde antes había confusión. Dentro de la dinámica de los signos, este monstruo representa un contrapeso necesario. Mientras otros signos muestran su fuerza de manera constante y evidente, Géminis guarda la suya en secreto, como si esperara el momento adecuado para liberar todo lo que ha estado acumulando. Esto convierte a su monstruo en una fuerza aún más temida, pues no se manifiesta con frecuencia y por eso mismo su aparición resulta devastadora. Es la calma de un cielo despejado que de pronto se convierte en tempestad, el giro súbito del destino que toma desprevenidos a los que creyeron tener el control. La energía mutable de Géminis dota a su monstruo de una ventaja única, la adaptabilidad en medio del caos. A diferencia de otras fuerzas más rígidas, este ser interior no se enfrenta a la oscuridad con un solo camino, sino que se transforma en aquello que la situación exige. Puede ser tormenta de palabras, puede ser viento gélido que paraliza, puede ser brisa cargada de verdades que nadie quiere escuchar. Esa capacidad de metamorfosis es lo que lo hace indestructible, porque no se ata a una forma fija y por lo tanto nadie puede predecirlo ni detenerlo con fórmulas conocidas. En el plano arquetípico, el monstruo de Géminis encarna la figura del guardián liminar, aquel que custodia los límites entre lo visible y lo invisible, entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo corrupto. Su despertar no solo defiende al nativo o a sus allegados, sino que abre portales de conciencia para todos los que presencian su furia. Quien ha sentido su paso comprende que no se trata solo de un estallido de ira, sino de un acto de revelación, una fuerza que obliga a ver la realidad sin adornos ni engaños. El monstruo también es portador de memoria. No es solo la reacción a un hecho puntual, sino la acumulación de silencios, de observaciones, de pequeñas heridas que se guardaron en las capas profundas del alma geminiana. Géminis observa y calla, ríe y conversa, pero en ese ir y venir va tomando nota de todo. Cuando la línea se cruza, el monstruo se levanta con la fuerza de todo lo que ha sido acumulado, y por eso su salida parece desproporcionada, porque en ella se descargan no solo los agravios del momento, sino los ecos de todo lo que no se dijo antes. En términos cósmicos, este monstruo no se activa al azar. Es el eco de las cuadraturas, de las oposiciones, de las conjunciones que despiertan zonas dormidas del espíritu. Cada vez que surge, responde a un llamado mayor que trasciende lo personal, porque Géminis, como signo de aire, no actúa únicamente desde el yo, sino desde la conexión con el colectivo. Su monstruo se enciende para proteger no solo a sí mismo, sino también al tejido humano que lo rodea, a las almas que vibran con bondad y que merecen resguardo. Su enseñanza es clara: la ligereza no significa debilidad, la risa no es ingenuidad, la curiosidad no es falta de firmeza. Detrás de cada palabra juguetona y de cada gesto adaptable, existe un guardián implacable que se activa cuando la vida lo exige. Ese guardián recuerda a todos que el viento puede ser suave y acariciar, pero también puede arrancar de raíz lo que se ha corrompido. La fuerza de Géminis no se mide en músculos ni en gritos permanentes, sino en la capacidad de transformarse en el momento exacto para cumplir su misión. Cuando el monstruo regresa a su letargo, deja tras de sí un vacío que se llena con nueva claridad. Lo que era caos ahora se entiende, lo que era injusticia ahora se ha equilibrado, lo que era sombra ha quedado expuesto a la luz. Géminis retoma su rostro ligero, como si nada hubiera ocurrido, pero quienes fueron testigos saben que han presenciado algo más grande que un estallido personal, han sido testigos del rugido del cosmos a través del monstruo guardado en un signo que, en apariencia, solo jugaba con el aire. Ese monstruo, aunque temido, es un don. Es el recordatorio de que incluso en lo más etéreo habita una fuerza inconmensurable, de que incluso el aire que no se ve puede transformar imperios y derribar muros. En su interior reside el espíritu épico de la justicia cósmica, la voz de Mercurio convertida en trueno, el alma geminiana que se alza como guerrero cuando el equilibrio es roto. Y así seguirá existiendo, como sombra silenciosa y promesa de tormenta, dispuesto a despertar cada vez que el universo reclame la furia necesaria para devolver la armonía. El monstruo interior de Géminis no solo se manifiesta como respuesta a una injusticia, también encierra un simbolismo más profundo ligado al destino mismo del signo. En el mapa de los cielos, Géminis es el puente, el mensajero, el que une mundos y traduce lenguajes invisibles. Su monstruo, entonces, no es simplemente un guardián, sino la encarnación de la misión sagrada de mantener el flujo de la verdad en movimiento. Cuando esa misión se ve amenazada por la corrupción, la mentira o la violencia, la criatura despierta como guardián del tránsito, impidiendo que la comunicación entre lo divino y lo humano sea profanada. Existe en su monstruo un vínculo con los arquetipos más antiguos del mito.
Así como Hermes llevaba el caduceo, bastón que dominaba serpientes opuestas en equilibrio eterno, el monstruo de Géminis es esa misma energía llevada al extremo. Las serpientes se desenroscan, se liberan de la calma, y en lugar de bailar en armonía se convierten en ríos de poder que arrasan con todo lo que interrumpe el flujo cósmico. Esa es la cara que rara vez se muestra, porque en tiempos ordinarios el signo prefiere la diplomacia, la palabra ágil y el ingenio que suaviza tensiones. Pero bajo la superficie, el caduceo puede transformarse en látigo de fuego, y ese es el instante en que el monstruo demuestra su verdadera dimensión. El monstruo también está relacionado con la memoria ancestral del aire. No es solo el aire que respiramos, sino el aliento primigenio que dio vida al mundo, el hálito creador que separó el caos y ordenó el cosmos. Dentro de Géminis, ese aliento puede convertirse en vendaval destructor, porque no se resigna a ver cómo lo creado se degrada en manos de quienes siembran dolor. La furia geminiana es la furia de la vida misma, que exige renovación y limpieza. Por eso, cuando emerge, no lo hace para prolongarse eternamente, su salida es breve, intensa y purificadora, como las tormentas de verano que arrasan para dejar un aire más claro y respirable. En la carta natal, la ubicación de Mercurio y sus aspectos describen de qué manera puede despertar este monstruo en cada individuo. Cuando Mercurio está en tensión con Saturno, el monstruo adquiere un carácter implacable, con una lógica férrea capaz de desarmar cualquier manipulación. Cuando se enfrenta a Marte, surge como fuerza verbal arrolladora, un fuego en palabras que nadie puede contener. Cuando se cruza con Neptuno, el monstruo puede desenmascarar ilusiones colectivas, revelando engaños que parecían indestructibles. Es un poder que no actúa igual en todos, pero siempre guarda la misma raíz, el despertar del viento cósmico como arma de revelación. El monstruo de Géminis también se vincula con la velocidad del pensamiento. No se mueve en línea recta, sino como rayo que se ramifica en múltiples direcciones. Esa velocidad lo convierte en enemigo temible, porque mientras otros aún intentan entender la jugada, él ya ha tomado 20 caminos distintos. Su monstruo piensa en fractales, se expande en 1000 variantes, y por eso ningún adversario logra anticiparse. La batalla se gana antes de empezar, porque la mente geminiana ya exploró todas las salidas posibles, y el monstruo solo tiene que desplegar la estrategia elegida con precisión devastadora. Pero este poder no se agota en el combate. También guarda un aspecto transformador. Cuando el monstruo emerge, no solo derrota al enemigo, también reconfigura al propio Géminis. Cada salida de la bestia interior deja un aprendizaje, un despertar de fuerza que se integra en la vida cotidiana. El geminiano aprende que dentro de su aparente fragilidad hay un guardián indomable, que su capacidad de jugar con las palabras y moverse con ligereza esconde un acero invisible. El monstruo le recuerda que no necesita buscar afuera lo que ya tiene dentro, un poder ancestral, implacable y certero, dispuesto a proteger lo que más ama. Este ser interior también enseña a los demás. Quien presencia su despertar comprende que nunca debe subestimarse a quienes parecen livianos o cambiantes. La furia de Géminis es la prueba de que el aire, invisible e intangible, puede convertirse en la fuerza más destructiva del mundo. Así, el monstruo no solo protege, sino que educa, mostrando que la verdadera fortaleza no siempre se ve a simple vista, que a veces está escondida detrás de sonrisas, diálogos y curiosidad, esperando el momento justo para revelarse. En la danza eterna del zodiaco, el monstruo de Géminis representa el recordatorio de que la justicia necesita guardianes ocultos, fuerzas que no se desgasten en guerras diarias, sino que se reserven para los momentos cruciales. Es la voz del destino que dice, ahora es el momento de soplar con toda la fuerza, de arrasar con la mentira, de devolver la claridad al horizonte. Después, vuelve a dormir, pero no desaparece. Permanece latente, respirando en silencio, preparado para surgir cuando el universo lo reclame de nuevo. Ese monstruo es la prueba de que Géminis no es solo un signo de movimiento y juego, sino también de batalla y de propósito cósmico. Es la otra cara del aire, aquella que no acaricia, sino que purifica con violencia necesaria. Es el rugido oculto en el pecho del mensajero, la tempestad guardada en el guardián de la palabra. Y mientras exista, mientras duerma en el alma geminiana, el cosmos puede estar seguro de que habrá una fuerza dispuesta a levantarse cuando lo injusto cruce la línea. El monstruo de Géminis no solo surge como un acto de defensa, también está conectado con el misterio de la voz y del sonido. En el principio de los tiempos, la palabra fue el puente que unió lo humano con lo divino, y en Géminis esa fuerza está contenida como una herencia ancestral. El monstruo, cuando despierta, multiplica esa herencia y convierte la voz en trueno,
en vibración que atraviesa cuerpos y conciencias. Allí donde antes había silencio obligado o discursos vacíos, aparece un torrente verbal que no deja espacio para la mentira. Este vínculo con el poder del sonido lo convierte en una entidad capaz de derribar muros invisibles, porque lo que pronuncia no es solo humano, sino eco de las estrellas. En el fondo de su naturaleza, este monstruo guarda una relación con la sombra y con lo reprimido. Géminis, acostumbrado a moverse en lo social, a adaptarse, a conversar con todos, suele guardar dentro de sí aquellas emociones que no tienen cabida en la ligereza diaria. La rabia, el dolor, la indignación se acumulan como un río subterráneo. El monstruo es el guardián de ese río, y cuando la presión es demasiado grande, abre las compuertas y lo libera con una potencia imposible de contener. Ese instante no es simple estallido, sino un acto de equilibrio. El alma geminiana se limpia de lo que ha sido reprimido, y al mismo tiempo el mundo exterior recibe la descarga purificadora. Hay un componente visionario en este ser interior. Géminis es un signo que observa y analiza todo a su alrededor, absorbiendo datos, sensaciones y detalles que otros pasan por alto. El monstruo es la síntesis de esa observación continua. Cuando surge, lo hace con conocimiento acumulado, con argumentos imposibles de refutar, con la lucidez de quien ya ha visto venir la tormenta mucho antes de que los demás percibieran la primera nube. Por eso su intervención resulta tan contundente, no habla desde la improvisación, sino desde una claridad que lleva tiempo gestándose en silencio. En el ámbito de las energías elementales, el monstruo de Géminis se diferencia de otros porque no es un fuego constante ni una tierra sólida ni un agua interminable. Es aire, y el aire es invisible, intangible, imposible de atrapar. Esa invisibilidad lo hace peligroso, porque nadie puede anticipar en qué dirección soplará o cuándo aumentará su fuerza. El enemigo nunca lo ve venir, y cuando lo siente, ya está en medio del vendaval. El monstruo es el recordatorio de que no todo lo poderoso es visible ni material, que lo más sutil puede ser también lo más arrasador. El monstruo también está vinculado con el arte de desenmascarar. Géminis es maestro en reconocer las contradicciones, y su sombra se alimenta de esa habilidad. Cuando despierta, revela verdades incómodas que nadie quería escuchar, expone lo que estaba oculto en lo cotidiano, ilumina rincones donde las sombras se habían sentido seguras. No solo combate con fuerza, sino con revelación. Allí donde se pensaba que reinaba la seguridad de la mentira, el monstruo trae el rayo que muestra la grieta, la fisura, la corrupción escondida. En ese sentido, no solo destruye, también obliga a renacer desde la autenticidad. Su energía no se limita a la defensa personal. Géminis, como signo de conexión, tiene un monstruo que actúa también en nombre de los demás. Puede surgir cuando alguien cercano es atacado, cuando la bondad de un inocente es amenazada, cuando se pretende silenciar una voz justa. Ese vínculo con lo colectivo le otorga un carácter épico, porque lo convierte en un guerrero que lucha no solo por sí mismo, sino por la comunidad, por el grupo, por el círculo de almas que siente bajo su protección. En este aspecto, su monstruo se eleva como guardián del tejido humano, como defensor de causas que trascienden lo individual. En la simbología del cielo, este ser también tiene una relación con la noche y con las estrellas que acompañan la constelación de Géminis. Castor y Pólux, los gemelos celestes, representan la dualidad inseparable de luz y sombra, de vida y muerte, de lo humano y lo divino. El monstruo de Géminis es la voz oscura de esa dualidad, el eco de lo que no se ve, el hermano que habita en lo profundo, dispuesto a salir cuando el equilibrio es roto. Su fuerza es el recordatorio de que no existe luz sin sombra, y que la sombra, lejos de ser condena, es también protección y poder. La velocidad con la que este monstruo se activa es otra de sus cualidades más temidas. No necesita preparación extensa, porque siempre está alerta, como un centinela dormido que mantiene un ojo abierto. Cuando la injusticia cruza el umbral, no hay tiempo de reacción para el adversario, el monstruo se alza en segundos, y lo que parecía calma se convierte en tempestad. Esa rapidez es reflejo de Mercurio, planeta del movimiento veloz, del pensamiento instantáneo, del cruce de caminos. El monstruo es, en esencia, la expresión extrema de esa rapidez. Finalmente, hay una dimensión espiritual en su existencia. No es solo un monstruo en el sentido terrenal, sino un guardián energético. Su despertar ayuda a que el alma geminiana recuerde que su misión no es únicamente comunicar y jugar con la vida, sino también proteger la vibración más alta del universo, la verdad. Cada vez que este ser se manifiesta,
el cosmos mismo respira más libre, porque lo falso se ha resquebrajado y lo verdadero encuentra un espacio para expandirse. El monstruo de Géminis es, en última instancia, un guerrero invisible al servicio del orden universal, una tempestad que arrasa lo corrompido para que la claridad vuelva a reinar. El monstruo que habita en Géminis no es únicamente una fuerza de reacción, sino también un símbolo de transformación profunda. Su esencia está ligada al arquetipo de los guardianes del umbral, aquellos seres que se alzan cuando alguien intenta transgredir lo sagrado, cuando una frontera invisible entre lo justo y lo corrupto está a punto de quebrarse. Este monstruo se alimenta de las tensiones internas del signo, de la lucha eterna entre sus dos naturalezas, y convierte esa contradicción en un poder sin igual. Donde otros signos viven en la constancia de una identidad firme, Géminis sostiene en su interior un diálogo perpetuo, y de ese choque nace la chispa que da vida a la bestia interior. El monstruo se relaciona también con los ciclos cósmicos que rodean al signo. Cada tránsito de Mercurio retrogradando, cada eclipse que roza su constelación, cada oposición en los cielos despierta ecos dormidos en esta criatura. No surge en un vacío, sino en sincronía con los movimientos del firmamento. En esos momentos, la fuerza se multiplica, y lo que parecía solo un estallido personal se revela como parte de un movimiento mayor. El monstruo se convierte en vocero de los astros, portador de un mandato universal que no admite resistencia. Quien intente enfrentarlo se verá superado, no por la fuerza de un individuo, sino por el peso del propio cosmos manifestándose a través de él. La naturaleza mutable de Géminis dota a su monstruo de un don singular, la capacidad de dividirse en múltiples expresiones. No es un ser único y fijo, sino que puede manifestarse en distintas formas, según el enemigo al que enfrente o la situación que lo despierte. Puede ser palabra cortante, puede ser silencio abrumador, puede ser viento caótico que arrastra todo a su paso, puede ser mente calculadora que desarma sin necesidad de violencia. Esa multiplicidad lo convierte en una fuerza que nunca se desgasta, porque siempre tiene una nueva cara que mostrar y un nuevo recurso que desplegar. Es como un ejército contenido en una sola alma, dispuesto a cambiar de estrategia en el mismo instante en que la batalla lo exige. El monstruo de Géminis también es maestro en la ironía del destino. A menudo, quienes más lo subestiman son quienes reciben con más crudeza su embate. La razón es sencilla, el signo se muestra ligero, adaptable, juguetón, y eso crea la ilusión de fragilidad. Los adversarios creen que pueden manipularlo o quebrarlo, pero en realidad lo están acercando al punto exacto en que su monstruo se libera. La sorpresa se convierte en arma, y el desconcierto en aliado. Lo que parecía un ser inofensivo se revela como fuerza devastadora, y ese contraste multiplica el impacto de su aparición. En el plano espiritual, el monstruo representa el despertar del verdadero poder del aire. No es solo movimiento, no es solo comunicación, es el soplo divino que arrasa con lo estancado. Cada vez que se manifiesta, recuerda a todos que nada puede permanecer oculto eternamente, que todo lo que está podrido será expuesto tarde o temprano. Esta revelación otorga esperanza, porque convierte al monstruo en un aliado del renacimiento. Donde otros ven destrucción, él siembra un terreno nuevo, libre de impurezas. La tormenta que trae no es castigo, es purificación, y su paso deja un aire limpio que permite respirar de nuevo. Existe además un componente kármico en su naturaleza. El monstruo de Géminis no solo actúa en el presente, también carga con memorias antiguas. Despierta para cerrar cuentas que quedaron abiertas, para ajustar desequilibrios que vienen de atrás, incluso de generaciones pasadas. En su furia hay ecos de voces silenciadas, de causas olvidadas, de promesas incumplidas. El signo se convierte en vehículo de esa justicia ancestral, y el monstruo, en el brazo que ejecuta lo que los tiempos habían retenido demasiado. No lucha solo por lo visible, sino por todo lo que el tiempo arrastró y nunca se resolvió. En la psique del nativo, este monstruo funciona como recordatorio de su propia grandeza. Muchas veces, Géminis puede dudar de sí mismo, perderse en la multiplicidad de opciones, creer que su ligereza es sinónimo de debilidad. Pero cuando el monstruo despierta, revela la fortaleza oculta detrás de la duda. Enseña que la dualidad no es fragilidad, sino arsenal, que la rapidez mental no es dispersión, sino ventaja, que la versatilidad no es inconsistencia, sino estrategia. Cada despertar de la criatura interior refuerza el alma, mostrando al geminiano que en su aparente ligereza habita un titán dispuesto a defenderlo en el instante crucial. En el escenario colectivo, el monstruo de Géminis tiene un rol aún mayor. Es el portador del mensaje incómodo que nadie quiere escuchar,
el que rompe el silencio en medio de la complacencia, el que señala la grieta en las estructuras que parecían indestructibles. Actúa como catalizador de cambios sociales, como viento que derriba viejas murallas para que se construya algo más justo. Su voz es la de los que no pueden hablar, su furia la de los que han sido ignorados, su paso la señal de que los tiempos han cambiado. Al final, el monstruo no es una amenaza, sino una promesa. La promesa de que siempre habrá una fuerza dispuesta a levantarse cuando lo justo sea pisoteado. La promesa de que dentro de la risa ligera y la palabra ágil se esconde un guardián implacable. La promesa de que el aire no se deja atrapar, que el viento puede parecer suave, pero guarda en su esencia la capacidad de derribar reinos enteros. El monstruo de Géminis es, en última instancia, un canto a la grandeza escondida, al poder oculto que todos llevan dentro y que solo se revela en los momentos decisivos. Es la certeza de que incluso en la dualidad más cambiante puede habitar una fuerza épica, un guerrero cósmico que arrasa para purificar y que regresa a su silencio solo cuando la misión ha sido cumplida. El monstruo de Géminis tiene raíces que van más allá de la psique personal y se hunden en la esencia misma de la constelación que lo representa. Castor y Pollux, los gemelos inmortalizados en el cielo, encarnan la dualidad de lo humano y lo divino, lo perecedero y lo eterno. El monstruo surge precisamente del espacio intermedio entre esas dos naturalezas. No pertenece solo al mundo humano ni únicamente al celestial, es la criatura que guarda la frontera entre ambos y que aparece cuando ese límite es violado. En ese sentido, no es simplemente un guardián personal, sino un centinela universal que defiende el equilibrio entre planos. Existe en él una relación íntima con la paradoja de la sombra. Mientras otros signos pueden mostrar su fuerza con claridad desde el inicio, Géminis parece más preocupado por dialogar, explorar, jugar con lo diverso. Esto genera la ilusión de que carece de un poder profundo. Sin embargo, esa aparente superficialidad es el disfraz perfecto bajo el cual el monstruo se fortalece en silencio. Se alimenta de las palabras no dichas, de los gestos aparentemente insignificantes, de los matices que los demás ignoran. Cuando despierta, lo hace con la fuerza de todo lo que parecía irrelevante y que, en realidad, estaba siendo cuidadosamente guardado como pólvora esperando la chispa adecuada. La conexión de Mercurio con este monstruo es esencial. Mercurio no solo es el mensajero, también es el viajero entre mundos, el único capaz de atravesar las fronteras del cielo, la tierra y el inframundo. El monstruo de Géminis hereda ese don de tránsito. Puede moverse entre la calma y la furia con una rapidez que desconcierta, entre la palabra amable y el rugido devastador en cuestión de segundos. Su carácter mercurial le permite no quedar atrapado en una sola forma de lucha. Puede ser razonamiento impecable, ataque psicológico, manifestación de ingenio o incluso un silencio que deja al adversario sin terreno donde sostenerse. El monstruo guarda una dimensión de estratega cósmico. No lucha de manera impulsiva ni desordenada, aunque su aparición parezca caótica desde afuera. En realidad, cada movimiento responde a un cálculo invisible, a una red de posibilidades que la mente geminiana ha considerado mucho antes de actuar. Ese poder de anticipación lo convierte en una criatura imposible de vencer en un terreno intelectual o verbal. Lo que para el enemigo es improvisación, para él es despliegue de un mapa mental vasto y multidimensional que siempre va varios pasos adelante. Este ser interior también está vinculado a la respiración como símbolo de vida. El aire que entra y sale de los pulmones es el mismo que recorre la esencia de Géminis, y el monstruo lo encarna en su forma más extrema. Cuando despierta, es como si toda la respiración acumulada se liberara en un solo exhalar furioso, un viento sagrado que arrastra todo a su paso. Ese poder lo conecta con lo primordial, con el soplo que dio vida al universo y con el último aliento que marca el fin de un ciclo. El monstruo, en ese sentido, es guardián de comienzos y finales, destructor que a la vez abre puertas para un renacer. Su relación con lo invisible también lo hace único. Mientras que otros monstruos interiores pueden ser reconocibles por su fuerza física o por su permanencia, el de Géminis se esconde en lo intangible. Su mayor poder es que no puede preverse ni medirse hasta que ya ha irrumpido. Esto lo convierte en fuerza de revelación, en impacto repentino que desnuda lo que estaba oculto. Como el relámpago que ilumina la noche de forma inesperada, el monstruo no pide permiso ni anuncia su llegada, aparece para mostrar lo que nadie quería ver. En la experiencia vital del geminiano, el monstruo funciona como un recordatorio de propósito. Su aparición no es solo defensa ni ataque, es también enseñanza. Cada vez que surge, marca un antes y un después, no solo para el entorno, sino también para el propio nativo.
Le recuerda que su camino no es vagar sin rumbo, sino custodiar la verdad con la ligereza del aire y la contundencia de la tormenta cuando sea necesario. Le revela que su esencia dual no es contradicción, sino riqueza, y que su capacidad de mutar es un don que le permite sobrevivir y triunfar en cualquier terreno. El monstruo tiene también un vínculo con los sueños y con los símbolos que emergen del inconsciente. Como criatura nacida de Mercurio, se mueve con facilidad en la frontera entre lo racional y lo onírico. Puede aparecer en visiones, en intuiciones, en presentimientos que advierten al geminiano del peligro antes de que sea evidente. En esos momentos, su presencia se siente como una fuerza interna que empuja a actuar, incluso sin pruebas tangibles. Y con el tiempo, siempre se revela que esa intuición estaba en lo correcto, porque el monstruo, conectado con lo invisible, percibe lo que los ojos aún no pueden ver. En la escala colectiva, su papel es el de un purificador de ideas. Así como una tormenta despeja la atmósfera y hace que el aire sea respirable de nuevo, el monstruo de Géminis despeja el pensamiento colectivo cuando se ha contaminado de falsedades, manipulaciones y cadenas ideológicas. Irrumpe para romper narrativas impuestas, para derribar estructuras de discurso que esclavizan, para liberar la palabra verdadera. Ese aspecto lo convierte en un guerrero cultural y espiritual, que lucha no con espadas, sino con la energía más poderosa, la claridad que arranca de raíz las sombras intelectuales. El monstruo de Géminis no desaparece nunca del todo. Siempre está latente, como viento en calma, aguardando el momento de soplar con fuerza. No se enciende por capricho, no desperdicia su energía en batallas inútiles, pero cuando la causa es justa y la amenaza real, responde con una furia que nadie puede resistir. Es una fuerza destinada a recordar que incluso lo más ligero y mutable puede transformarse en lo más feroz y devastador. Es la encarnación de la justicia del aire, el rugido oculto en la brisa, la tempestad que habita en el mensajero. Y en su despertar se revela una verdad épica, que dentro de lo aparentemente frágil se esconde un guardián invencible que jamás permitirá que la oscuridad reine sin oposición.